Una buena manera de mejorar tu sueño es cumplirlo. Valenciana. Bienvenidos una vez más a Conectados con el Candidato. En esta oportunidad con Alejandrina Borgata. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Marcelo, muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿todo bien? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, te vamos a pasear un poquitito con varias preguntas que tengo acá más o menos agendadas, pero la idea es conocerte un poquitito a vos como persona, como ser humano. Ya sabemos que tenés una trayectoria amplia, al menos en la ciudad, como político, digamos. Sos concejal actualmente, así, pero queremos conocer a Alejandrina y la primera pregunta que te voy a hacer es: ¿quién es Alejandrina Borgata? ¿Quién es? ¿Cómo te definís? ¿Cómo me defino? Mirá, creo que hoy por hoy me defino como Alejandrina madre, o que intento ser una buena madre, o una madre que pueda contar con un tiempo presente con su hijo, que a veces en las vorágines diarias que todos tenemos, fundamentalmente quienes salimos a trabajar, y las responsabilidades que cada vez son más, y más cuando somos dos personas que trabajamos en un hogar, la organización de esa familia, el cuidado de un hijo, bueno, vos lo sabrás también, a veces genera como culpas, ¿no? Del poco tiempo que a veces pasamos. Si te ocupás de tu hijo, ¿viste? Lo dejé solo, lo dejé con una niñera. Bueno, exacto. Tiene que salir. El poco tiempo que uno le dedica a veces, y que cuando llegas cansado, entonces te habla y vos estás en la luna. Y hoy justamente lo hablaba con un compañero y le dije, hoy lo levanté en la mañana y le pedí perdón a mi hijo. Porque me sentí mal, porque me pasó esa noche, que llegué muy cansada y me hablaba y no, como que no respondía. Y cuando lo veo dormir, siempre me pasa. Profundo. Sí, cuando lo veo dormir, viste, a la mañana me levanté, lo veo durmiendo y digo, me sentí culpable. Entonces digo, ¿cómo puedo dar vuelta a esa situación? Entonces le pedí disculpas y él me miró y no entendía. Y le expliqué por qué. Entonces le dije, vos cuando mami está así, llamame la atención de alguna manera para yo poder conectar, ¿no? Porque después uno se siente mal. Mateo. Mateo, ¿y qué edad tiene? Sí. Mateo te cumple 5 ahora, el 30 de junio. El 30 de junio, sí. Así que me definiría así, intentando ser madre, cumpliendo ese rol, que siempre lo deseé. A Mateo lo busqué muchísimo, lo buscamos muchísimo. Y el tenerlo hoy para mí significa lo más importante, como cualquiera, ¿no? Como cualquier padre, lo más importante que uno tiene en la vida. Entonces, bueno, hoy me defino como mujer, como madre, y también como teniendo una responsabilidad importante ante los vecinos que me han elegido por segunda vez como concejal. Eso también me define con... Y ya que te voy a seguir preguntando, ya que me estás contando un poquitito de tu familia, ¿cómo está constituida tu familia? Mi familia ¿Con tu pareja, tu marido? Mi familia nueva, no, yo hace muchos años, pero... ¿Estás casada? Estoy casada. Yo lo conocí a Adrián a los 19 años. ¿Quién es Adrián? Adrián Testa. Adrián Testa. Lo conocí a los 19 años, 18 años. Yo empezaba a estudiar en Rosario y bueno, y ahí nos pusimos de novio, idas y vueltas, por supuesto, como toda pareja, hasta que bueno, decidimos convivir. Me fui a mudar a la casa que él había hecho. Y bueno, y ahí empezamos nuestro proyecto de vida. A los 2 años de convivencia nos casamos. Y bueno, y allí empezamos la búsqueda para ampliar la familia, que como decía, nos llevó un tiempo. Ese es tu núcleo. Pero ese es mi núcleo. Tus padres. Y después tengo a mi mamá, que es Liliana Grosso, que fue directora de la Escuela Nicasio Oroño, docente de muchos años, trabajó en el Instituto del Profesorado. Mi papá, Daniel Borgata, empleado de fábrica, operario de fábrica, que también trabajó en varias partes en la Cinder, pero él se jubiló estando en logística, mercado interno. Con mi hermana, Luciana, que es kinesióloga. Y mi hermano Federico, que también trabaja en Ascindar. Así que esa es mi familia, digamos. Está bien. La verdad que me crié en una familia donde, bueno, obviamente me pasaba lo mismo, con 2 padres que trabajaban mucho, porque había que sostener a 3 hijos. Mi mamá era una mujer que sostenía el hogar, no solamente desde lo económico, sino también
en el respaldo que nos daba en la enseñanza, ¿no? Y también haciendo lo mismo que hace una hora, organizándose con los abuelos a ver cómo nos cuidaba, porque trabajaba a la mañana en la escuela y a la tarde-noche en el instituto, y a veces llegaba a las 10 de la noche y era mi papá quien nos llegaba cocinaba, cansada como y le vos pasaba ahora. lo mismo, y a veces ayudándonos a las 10 de la noche a hacer las tareas porque no habíamos hecho la tarea. Y la verdad que cuando yo recuerdo esa infancia, me formó. Me formó el sacrificio de mis padres, la dedicación de ellos. Y siempre, cada vez que me hacen una nota y me preguntan de mi familia, siempre digo, mi mamá y mi papá, lo primero que me decían es, yo la única herencia que te puedo dejar es un estudio, es un título para que vos puedas defenderte después en el mercado laboral. Y a mí eso me quedó grabado. Y siempre cuando iba a la universidad y me dieron la posibilidad de estudiar en Rosario, estudié mucho, a veces me iba bien, a veces no, pero siempre teniendo la meta en responderles con esa posibilidad de recibirme, por mí y por ellos, que hacían el sacrificio para que yo esté ahí. Si bien uno se formó en la universidad pública, después también era el hecho de costaba mantenerte en Rosario, viajar, sostener el alquiler, el alimento que nos daban. Yo viajaba hasta la Siberia, y eso generaba todo un costo y éramos 3. Entonces mi hermana también estudiaba en ese momento, mi hermano todavía estaba en el secundario, pero digamos, éramos una familia grande y con pocos recursos. Entonces, bueno, eso... ¿Y de qué te recibiste, Ale? Yo soy licenciada en Ciencias Políticas. En Ciencias Políticas. Sí, primero hice los 5 años en Relaciones Internacionales y después cambié de terminalidad e hice la licenciatura en Ciencias Políticas. ¿Homologaste algo? Los primeros 3 años son iguales, y después los 2 últimos años cambian. Entonces yo cursé hasta 5º año en Relaciones Internacionales y después, bueno, hice la modalidad en Ciencias Bueno, te voy a llevar un poquitito para atrás. Primaria, secundaria, ¿en qué escuela? La escuela primaria lo hice en la escuela Dante Alighieri, en la escuela Dante porque, bueno, mi mamá lo eligió fundamentalmente por el idioma, por el idioma italiano. Nosotros, bueno, tenemos descendencia italiana, ella tuvo su abuela que era italiana, y también porque, bueno, por cuestiones de trabajo y de cercanía también le quedaba cómodo el radio de esa escuela. Nosotros cuando éramos chicos... ¿Primaria y secundaria hiciste ahí? No, primaria. Y ya al nivel secundario sí, en la escuela Nicasio Oroño. Me recibí en el bachillerato, en el pedagógico. Hice los 5 años en la escuela Nicasio Oroño, que ambas escuelas, la verdad que tengo los mejores recuerdos. No solamente de la Dante, donde uno, bueno, tuvo extraordinarias docentes, sino también en la escuela Nicasio Oroño. La verdad que la formación que tuvimos fue brillante. Yo la verdad que cada vez que entro en la escuela, no solamente porque conservo las mismas amistades, mis grupos de amigas vienen del secundario, somos 13 que desde que arrancamos primer año, en el secundario todavía que es difícil seguimos, de ahora nos reunimos con los chicos, todo, y la verdad que es muy lindo poder conservar esas amistades, y también a los compañeros, varones, digamos, que a veces nos encontramos también. La verdad que es muy gratificante, y también cuando te cruzás a las docentes que ya se han jubilado. Yo digo, cuando me formamos grupos y nos mandamos mensajitos. También. Incluso con las maestras. Con las maestras. ¿Y vos eras buena alumna? No. ¿O eras revoltosa? Era muy revoltosa. Y mi mamá era directora, imagínate. Yo digo, pobre mi madre lo que ha tenido que soportar. Yo era, si bien nunca me llevé una materia y siempre después terminaba probando, entonces... claro, yo era de no poder quedarme quieta. Yo era de las que salía del salón, llevaba esa chispita de obvio. Discutidora. Sí. Y bueno, y también eso les generaba, bueno, a mi mamá también me pasó que la tenía que tener en una materia que era seminario, y mi mamá por su propia decisión decidió tomarse licencia para no tenerme directamente, para no tener conflicto. Mi hermana sí la tuvo y le tomaba las pruebas otra docente, pero a mí prefirió no, porque sabía de mi carácter, de mi forma. Pobre madre. Pobre madre, sí. Porque aparte de la escuela tenía que aguantarte en la casa. Sí, yo era terrible. Pero bueno, por ejemplo, cuando, viste que ahora no sé si existe, pero en su momento existía un día en particular donde era el día de la rata, donde vos te rateabas de la escuela y no le avisabas a tus padres. Bueno, yo no podía hacer eso.
Yo le pedí autorización a mi mamá porque todos faltaban. Ella sabía esas cosas, sí, y siempre fue muy compinche. Pero bueno, después se tuvo que tolerar, digamos, a veces, digamos, el reto de algunos, no el reto, pero de que algún docente le dijera algo de mí, eso era Ale, lógico. y vos ya, bueno, por lo que me estás contando, ¿qué pensabas en esa época? ¿Pensabas dónde estás ahora? ¿Cómo te veías en ese momento, en el lugar que estás ahora, de participando en política? No. ¿O no? ¿Para No. dónde? ¿Qué pensabas en ese momento de adolescente? Imagínate que yo hice la primaria y parte de prácticamente el secundario, no todo el secundario, en la década del 90, donde había un gran descreimiento de la política, ¿no? Yo terminé en el 2001. Yo me acuerdo que fuimos a Bariloche. 89, 90 y 2001 fueron Exacto. Años trágicos en la política argentina. Exacto. Yo me acuerdo que volvíamos de ir a algún boliche en la noche y llegábamos y desayunábamos y mirábamos y teníamos un presidente y así. Fue en plena crisis. Recuerdo que íbamos caminando por Bariloche y había otros compañeros que habían ido con otra empresa y estaban los trabajadores de ese hotel haciendo un piquete en el medio de la calle por una crisis terrible. Y nosotros creo que en plena adolescencia tampoco éramos tan conscientes de eso. Yo no fui tan consciente de lo que vivíamos. Sí viví la década del 90 con mi papá suspendido de Hacienda, acompañándolos a la carpa donde se hacían las ollas populares. Por eso digo, mi mamá tuvo que sostener una familia porque mi papá, digamos, había épocas donde se quedaba sin trabajo porque eran suspendidos. Entonces, sí vengo de una familia muy politizada. Ajá. Yo tengo mis abuelos que han sido era una de las preguntas que tenía pendiente, si tenía ascendencia política. Tengo mis abuelos que han participado y militado políticamente, nunca han ocupado ningún cargo, sino solamente materno de tu mamá, y paterno. Ah, de los dos. Sí, y ambos desde el mismo partido político. Y bueno, han tenido cargos no, o no, pero sí participación en política. Militancia, o de ir a la casa de mis abuelos y ver la figura de Eva, de ver la figura de Perón. Y sí también el recuerdo de esas mesas de los domingos. Éramos una mesa bien larga y donde todos eran peronistas, pero se discutía igual y de todo discutían. Menos mi mamá, que en ese momento era más tipo socialista. Eso te llama, alguna oveja negra siempre hay, viste. Claro, que, si no, ¿con quién discutían? Coincidían con el peronismo en ese momento, claro. No tenía con quién discutir. Pero sí, siempre el debate y la discusión, y siempre el noticiero y la información. Y creo que eso siempre me atrapaba. Ahora viendo Se alimentó, por lo que veo, porque llegar a donde estás ahora, digamos. Sí, y después a mí lo que me despierta es la militancia. Yo en la universidad no milité, no participé de ningún espacio. Sí, la formación, creo que me dio también la universidad. Estudiar a fondo y profundamente la historia argentina. Yo creo que si hoy los jóvenes se pusieran a estudiar realmente la historia argentina, no volveríamos a cometer algunos errores, pero bueno, esa es una cuestión que sí traería otro debate. En otra entrevista te voy a preguntar cuáles serían esos errores, pero bueno, hoy vamos a conocer a Alejandrina. Porque creo que es importante conocer la historia para no repetirla, más allá de los partidos políticos, sino los modelos políticos, ¿no? Y bueno, y eso fue lo que sí, que activó un poco más mi deseo en estar en la administración pública, primero, porque digamos, uno al estudiar la licenciatura en Ciencias Políticas, yo ahora estoy haciendo las materias pedagógicas, sigo estudiando. Ajá. Y voy todos los sábados a Rosario este año me recibo para poder dar clases. Yo en la universidad ya puedo dar clases, pero en el terciario y en el secundario no. Entonces ahora, si Dios quiere, este año me recibo y ya podría empezar a dar clases. Bueno, mi carrera tenía que ver más que nada con la investigación, con la docencia o la administración pública. Y bueno, fue a partir de 2003 donde uno empieza a sentirse más interpelado, más representado por la política argentina, y es allí, bueno, donde después, en el año 2010, me vuelco a la militancia. Bien, te voy a llevar un poquitito de nuevo a tu adolescencia y ¿hacías deporte? No, incluso actualmente. ¿Deportes? ¿Algún hobby? ¿Tenés algún hobby aparte de la política, de
de lo social, digamos? ¿Tenés algún hobby en particular? ¿Algo que hagas que te saque del sistema? A veces busco, porque es difícil. Algo que te guste. Sí, como gustar, a mí me gusta mucho estar en mis hobbies principales. A mí me gusta cantar, pero soy un perro cantando. Claro. Bueno, a mí también me gusta cantar y no Hago canto karaoke. bien, pero bueno, por lo menos uno descarga, ¿viste? Cuando vas Claro. cantando vas descargando. O vas limpiando, te pones música y Claro. cantás y limpiás. Pero bueno, eso es una descarga también. Seguro. El hobby que puedo llegar a tener, yo disfruto mucho de estar con mi familia, pero mi familia no solamente mi mamá, mi papá y mis hermanos, sino mi familia ampliada, que son mis tías, mis tíos, mis primos, donde conservamos ese vínculo y nuestros hijos son como primos hermanos también, ¿no? Porque Claro. hay una relación tan fuerte que la verdad que disfruto, y es más, planificamos a veces llevar a los chicos al cine cuando podemos, o nos encontramos en la plaza. Bueno, tengo 2 primas, que una vive en Roldán y otra vive en Villa Mugueta. Uh-huh. Entonces, bueno, cuando ellas vienen tratamos de planificar y estar juntos. Ese es mi hobby preferido, ¿no? Uh-huh. El disfrutar de estar con mi familia. Muy Y después bien. lo que tiene que ver con la actividad física, me obligo a hacer actividad física porque me hace muy bien físicamente y psicológicamente también. Porque a lo veces necesitas. sí, a veces lo necesitas para desconectar. No por hobby, sino por una necesidad. Digamos. Sí, desconectar. Entonces, bueno, arranqué. ¿Vas al gimnasio, salí a correr, Mira, caminar? yo fui el año pasado al gimnasio y fui hasta enero. Después dejé y retomé el lunes. Ahora hace poquito. Ahora hace poquito retomé. Y bueno, la verdad que tengo un excelente profesor que siempre te manda un mensajito y te manda la planilla en blanco, que no fuiste nunca, entonces eso como que, y te pide, che, ¿qué pasa que no Dale, venís? metele. Entonces la verdad que eso está bueno porque tenés un seguimiento, la verdad que es un excelente profe, el Colo, al cual agradezco porque realmente, y también me ayudó a aprender los ejercicios, pero bueno, lo que me pasaba era eso, ¿no? Que uno iba y a veces tenía medio dificultad para hacer los ejercicios, como es medio personalizado, bueno, la verdad que está muy bueno. Seguro. Recomiendo eso. Está bien, y está muy bien. Ahora, te voy a hacer otra pregunta. ¿Vos cuál es, digamos, tu objetivo, más allá de la política? ¿Tenés alguna cuestión que vos quieras hacer a futuro? ¿Cómo te ves a futuro? Sacando la política, o estás inmersa tanto en la política No. que no tenés otra cosa en qué pensar. No, es más. ¿Te ves haciendo otra vos sabés cosa el día de muy bien, mañana? Sí. Docente, Muchas. ya me dijiste que estás estudiando para ser Eso. docente. Yo, por ejemplo, ya el año pasado empecé a pensar, digo, bueno, a lo mejor ya está, digamos, no sé, hay que buscar otras cosas, porque en estos tiempos donde, digamos, uno no solamente tiene que demostrar lo que es con la palabra, sino también con los hechos. Y creo que el poder planificarnos en un futuro desde otro lugar está bueno. Y para vernos en un futuro, ¿no? Desde otro lugar, hay que formarse también. También, seguro. Entonces digo, bueno, a mí, desde que en el Consejo tuvimos la posibilidad de llevar adelante el Consejo Joven y estuvimos al frente de los cursos, cuando participamos en las escuelas, y ahí charlando con los chicos, viendo el vínculo, la relación, la verdad que fue extraordinario la participación, como los veíamos a los jóvenes, que muchas veces se los descalifica o viste que se plantean algunas cuestiones, bueno, todo lo contrario. Y eso me llevó a decir, ver mi parte, mi faceta docente, y la verdad que me gustó, y por eso creo que el día de mañana me puedo ver también Esa alternativa está ahí desde ese presente, lugar. y tu Me gustaría en el objetivo. secundario, también en el terciario. En el universitario no, porque tendría que viajar a Rosario, y la verdad que a veces da medio fiaca poder viajar. Pero sí me encantaría poder trabajar en el instituto, en la nocturna o en la escuela secundaria. Sí, me encantaría desde ese lugar verme ahí. Y si no, también mirá, tengo unas amigas, yo hice un posgrado en administración pública. Y tengo unas compañeras lo cursé, me falta terminar de rendir el final, que nunca presenté el trabajo. Pero bueno, nunca está bien. Y cuando terminamos el cursado, unas compañeras pusieron una consultora. Y me dijeron de participar y yo ya estaba en el consejo. Y dije, no, yo mi dedicación es 100% a esto. El día que deje,
las voy a tener en cuenta. También me gustaría, por ese lado, desde la consultoría, es un trabajo muy interesante. Muy bien. Vos actualmente sos concejal. Uh-huh. ¿Y qué te llevó de nuevo a...? Si bien vos, obviamente, me da ascendencia política, pero ¿por qué otra vez al consejo? ¿Qué es lo que te lleva a querer presentarte otra vez? En el consejo, pues después tenés obviamente otras alternativas, ¿no? En la política local, pero a ser concejal de nuevo. ¿Otras alternativas a la política local? No sé, puede ser candidata a intendente, puede ser a diputado, a senador, a un montón de cosas. Sí. ¿Por qué a concejal de nuevo? Bueno, yo, como te decía, desde el año pasado venía pensando en una alternancia, no ser nuevamente candidata a concejal. Porque realmente me parecía que esta banca debía ser ocupada por otro compañero o otra compañera. Por eso también empecé a decir, bueno, siempre me dediqué full time a el consejo. Digo, bueno, ¿cómo puedo abrir otros horizontes? Me interesó la docencia, empecé a estudiar para las materias pedagógicas para ser docente y además porque estaba entusiasmada y realmente, es más, me anoté en el escalafón, estoy en el escalafón. Está bien. El año pasado hice 2 reemplazos, pero fundamentalmente porque vos podés ingresar al sistema hasta una determinada edad. Claro. Si no ingresas el día de mañana no puedes titularizar. Entonces, bueno, tuve esa posibilidad, la tomé. Cuando empezamos a hablar el año pasado, en diciembre del año pasado, la posibilidad de presentar una lista, con el primero que me senté fue con el intendente municipal, al cual le dije, bueno, desde el peronismo, ¿qué vamos a hacer? Me parece que era la figura central, porque más allá de que uno es concejal, era el intendente, es el intendente, era de nuestro partido, y él, corriéndome de cualquier lugar de interés en la continuación, ¿no? Y bueno, él me dijo, sí, la verdad que sí, que hay que pensar. Bueno, se iba de vacaciones él y quedó una próxima charla que nunca se dio. Que nunca hubo. Que nunca hubo. Nosotros seguimos nuestro camino, hablé con todos los compañeros y compañeras que están dentro del espacio político del Partido Justicialista. Y la verdad que yo siempre digo, ¿no? En los momentos donde parece que todo mira hacia la derecha, parece que todo el mundo tiene que ir para la derecha. Y no es así. Yo creo que lo que valora la gente es la coherencia política. Está cuando bien. Vos estás siempre sentado en el mismo lugar. Sí, uno tiene que ser abierto e interpretar las nuevas demandas que tiene una comunidad. Eso sí. ¿Pero eso te llevó a que vos te decidas específicamente? Respetando las nuevas demandas. Cuando en el rum era que el intendente no iba a jugar por dentro del peronismo, bueno, nos juntamos con un grupo de compañeros, fuimos viendo quiénes podían ser. Hay muchas personas que en este momento que son muy valiosas, que sería muy interesante poderla tener dentro del consejo, dentro de la política, pero en los contextos tan agresivos que se están viviendo, donde el que participa en política es muy descalificado, donde muchos, digamos, han generado esto de que la gente no crea o que descalifique, y con razón, pero a veces se ha llegado a un punto de mucha agresividad y eso no está bueno. Entonces la gente no se anima a participar, y menos como te digo, en estos tiempos. Y también porque a veces cuando se habla de los sueldos, vos te das cuenta que vos querés buscar una persona formada, preparada, que pueda estar realmente en ese lugar, y les conviene más estar desde otro lugar, y más si tenés una familia para mantener y estás viviendo una situación particular. No todo el mundo está dispuesto a... Seguro. No había candidatos, hubo una discusión ahí interna había, y después me convocaron intendentes, presidentes comunales del sur de Santa Fe, donde dijeron, Alejandrina, hay que ir. Necesitamos que vos nos sigas representando en el consejo. Yo siempre hablo de que yo no hablo de nombres, yo hablo de proyectos, y sentía que el proyecto nuestro tenía que seguir representado. Nuestra voz en el consejo tenía que seguir representado. Y frente al contexto que había de un intendente que decide irse al PRO,
dije, Ok. bueno, me parece que nosotros tenemos que seguir defendiendo nuestras Y ideas. ahí dijiste, ahí estoy. Bueno, y ahí te voy a traer a las últimas preguntas ya. Te voy a hacer un par de preguntas más para ir cerrando. A muchos les pregunté, ¿qué tan importante es el dinero en tu vida? ¿Cuál es tu relación con el dinero? La primera. La primera de las dos. Mira, mi relación con el dinero es, siempre he decidido trabajar de lo que me gusta, no de cuánto cobro, en la Bien. realidad. Ujú. Cada vez que he trabajado en algún lugar, yo he trabajado en distintos lugares del sector privado, he trabajado en autocrédito, estuve haciendo un reemplazo un año, estuve también en Asindar, cuando era más joven estuve en Petipés, si puedo decir los chivos, lo voy diciendo. He trabajado en el sector privado, en otras áreas también. Y la verdad que siempre lo hice por una cuestión de buscar eso, de tener experiencia laboral. Ujú. Y nunca me movilizó el sueldo en particular. Obviamente que sí, que uno necesita, hay que vivir y uno necesita tener una vida reconfortable, por decirlo de alguna manera. Pero no es la prioridad en mi vida. Sí, obviamente, como te digo, tratar de tener las necesidades básicas satisfechas, de vez en cuando poder darte un gusto, si podés. Si no podés, sabemos lo que es el sacrificio. Yo sé muy bien lo que es el sacrificio porque me crié en una familia de laburantes. Ujú. Entonces, arremangarme los pantalones. Muy bien. Entonces, es importante en el sentido de poder llevar una vida ordenada. Última pregunta, y espero que te hayas sentido cómoda. ¿Crees en Dios? Creo en Dios. Creo en Dios. ¿Crees en que hay un ser superior? Sí. ¿Sos practicante? No. No soy católica practicante, pero creo en Dios, creo en que hay algo que nos acompaña y que, bueno, que de alguna manera se manifiesta en distintas circunstancias de la vida, ¿no? Cuando te toca atravesar momentos complejos, situaciones complicadas, el aferrarte a una religión, en rezar, en creer, ¿no? que las cosas van a estar bien y que eso de alguna manera se va a manifestar, la verdad que es bueno para el alma, ¿no? Para fortalecerse. Perfecto. No soy católica practicante de ir todos los domingos a misa, pero la verdad que sí, que creo que hay un Dios y que después de este tránsito por este mundo hay algo. Bueno, ¿te sentiste cómoda? Muy cómoda, la verdad que Bueno. nunca me habías entrevistado. Bueno, La primera vez. Estas son mis primeras armas. Ah, muy bien, te felicito porque la verdad me encantó. Bueno, muchísimas gracias por haber estado. Gracias, muchas gracias. Nos vemos. Una buena manera de mejorar tu sueño es cumplirlo. Valenciana.